Minutos pasan de las 7 de la noche en todo el país. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta edición especial de Radio Panamá Digital en este foro de educación, hablando de educación, en donde estaremos viendo las diferentes perspectivas de los diferentes expertos aquí por Radio Panamá. El saludo a aquellos que nos ven por las redes sociales, @Radio Panamá en Twitter, @Radio Panamá en Instagram, Radio Panamá en Facebook, y también a aquellos que nos pueden escribir y nos escuchan también por la frecuencia de Radio Panamá en todo el país y nos escriben en el WhatsApp 61315565. Bienvenidos, y a esta hora saludo al profesor Cabrera, que ya está conectado a esta sala de reacción virtual. Profesor, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, señor Leonardo Greenspan. Buenas noches a nuestros oyentes, así como también a nuestros seguidores a través de las redes sociales. En estos días nos hemos estado paviando, Sí. no mentira, hemos estado ausentes porque comenzó la temporada de béisbol. Y bueno, como es costumbre, le damos, aunque el que está fuera de lugar es la temporada de béisbol, no nosotros, porque estamos en octubre y la temporada de béisbol comienza en enero, pero como todos sabemos, el coronavirus nos ha perturbado la vida a todos, incluyendo el desarrollo del campeonato de béisbol, y la Federación de Béisbol decidió hacerlo ahora, y bueno, le hacemos igual el espacio al Campeonato Nacional de Béisbol. Sin embargo, hay un tema que, como todos ustedes saben, los que siguen a Radio Panamá, un tema que nos apasiona aquí en esta emisora. Hay varios, en verdad hay varios, pero hay uno que es muy particular por razones más que obvias, y es la educación. Aquí en Radio Panamá no tenemos ninguna duda de esa sentencia de que lo único que produce movilidad social es la educación. Movilidad social segura. Sí, porque también el joven puede tomar el camino torcido de las drogas, de narcotraficantes y demás, pero eso no es una movilidad segura. Eso te lleva, nos han dicho los expertos, te lleva al hospital, te lleva a la cárcel o te lleva a la muerte de forma mucho más acelerada. Mientras que la educación es algo que no te pueden quitar, es algo, y los jóvenes deben terminar de entender eso. Eso no te lo pueden quitar, eso lo tienes aquí, lo asimilas y luego lo desarrollas. Y profesionalmente o técnicamente, porque no todo el mundo tiene por qué ser profesional, puedes llegar a alcanzar tus objetivos individuales y de tu familia. Y de eso es lo que vamos a estar hablando en la noche de hoy, amigos de Radio Panamá. Y uno de los elementos, uno de los aspectos más interesantes de nuestros invitados es que coinciden con nosotros en que ya no podemos seguir hablando más de diagnósticos. Estamos repletos de diagnósticos, perdón, de estudios, no de diagnósticos. Y de diagnósticos también, pero de estudios estamos ya que no cabe un libro más. Y en eso hemos coincidido con nuestros invitados de esta noche, que no tengo ninguna duda, estoy seguro que ustedes van a no solamente a disfrutar de escucharlo, sino que ellos le van a poder ayudar a ustedes a entender aún más y mejor la crisis por la que atravesamos y si es que hay soluciones. Los invitados de esta noche son Julio Escobar, presidente de la Fundación para la Promoción y Excelencia en la Educación; Horacio Álvarez, especialista senior en educación del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID; Marvin Castillo, director ejecutivo de Fundestim; y Noemí Castillo, quien es asesora en materia de psicología y educación, y bueno, también con una trayectoria muy importante e interesante en nuestro país con los aportes que hay. Yo les había dicho que iba a comenzar con Marvin Castillo de Fundestim, pero no. Antes de escuchar a Marvin Castillo, a mí me gustaría escuchar primero la versión de lo general para ir a lo particular. ¿Qué es lo general? La región en la que estamos, Latinoamérica. El Banco Interamericano de Desarrollo es una estructura, es una organización financiera donde tiene socios. Casualmente acaban de cambiar al presidente del banco, con todo un debate que hubo, pero bueno, ya se dio el cambio. Pero el BID, además de prestar plata a los países de la región,
tiene la particularidad que hace muchos estudios en la región y naturalmente en Panamá. Quisiera comenzar, y voy a hacer un cambio último momento, voy a comenzar con Horacio Álvarez, para que primero nos hable de lo general y luego llegar a lo particular que sería Panamá. Don Horacio Álvarez, buenas noches, bienvenido. Buenas, muchísimas gracias, profesor. Un gusto estar con todos ustedes y muchísimas gracias por la invitación a Radio Panamá y a Comunica Latam. Bueno, pues mire, la región está enfrentando desde hace algunos años, no es un secreto, una crisis generalizada de aprendizajes. Por muchos años en la región nosotros promovimos, los multilaterales, los países, aumentar la cobertura educativa y lograr mayores accesos a la educación formal de nuestros niños y jóvenes. Y eso lo hemos logrado. La escolaridad promedio de la población, tanto en Panamá como en el resto de la región, ha aumentado considerablemente. Sin embargo, los aprendizajes no han mejorado. Y lo que los diversos estudios demuestran recientemente es que más que estar en la escuela, lo que importa es qué aprendemos en la escuela y si nuestros niños realmente están aprendiendo. Y en esto tenemos unos desafíos enormes en la región. Y Panamá particularmente enfrenta un desafío superior. Superior ahora porque Panamá logró ser, hace algunos años, el país con mayor ingreso per cápita basado en el poder de paridad adquisitivo de toda la región. Hoy Panamá ya no se compara con sus pares Nicaragua, Guatemala, Honduras, la subregión de Centroamérica del Istmo, sino que se compara en términos de ingreso con países como Uruguay y Chile. Y lo que nos damos cuenta es que tanto en las pruebas regionales internacionales de la primaria como en aquellas que miden las competencias de nuestros jóvenes a los 15 años, las pruebas PISA, Panamá tiene un largo camino que recorrer y unas oportunidades enormes para mejorar el aprendizaje de los niños. Hoy día, alrededor del 50% de los chicos de tercer grado no comprenden lo que leen después de 3 o 4 años de estar en la escuela. Hoy día, el 65% de los jóvenes de 15 años que todavía están en la escuela no comprenden lo que leen. Y solo el 4% de los jóvenes que han salido, que es alrededor del 40-45%, comprenden lo que leen. Entonces tenemos unos desafíos grandes y Panamá, este es uno de los desafíos de desarrollo más importantes que tiene para seguir creciendo. Horacio, ¿qué pudo haber pasado en lo que el BIT ha investigado? ¿Por qué la educación, si ocurrió en Panamá, con seguridad ocurrió en buena parte de Latinoamérica? ¿Por qué la educación hasta mediados del siglo XX estaba produciendo buenos resultados? Hombre, buenos resultados comparados entre nosotros mismos, no comparados con Europa ni con Estados Unidos incluso. ¿Qué pudo haber pasado que hasta mediados del siglo XX la educación estaba produciendo resultados y de pronto, como cuando uno está en una habitación y dice nos vamos y apaga la luz? Y ha venido este descenso. Salvo muy honrosas excepciones. Esa es una pregunta súper interesante. Hay múltiples factores que pudieron afectar y agravar la situación en la que estamos hoy. Un primero es que los procesos de expansión de la cobertura, aunque teníamos una relativa mejor calidad educativa, se puede decir si uno compara en los años 50 y 60, aunque no tenemos indicadores claros porque no habían pruebas estandarizadas en aquella época, la expansión del acceso, la expansión de la cobertura educativa se dio en forma muy desordenada y con baja calidad. En el sistema educativo, y esto hay un libro que publicaron unos colegas de nuestra división, Diana Incapié lideró el estudio que se llama Profesión Profesor. La profesión docente cambió en este periodo en el que de repente necesitábamos más maestros en más escuelas más rápidamente. Y esa expansión rápida no se hizo necesariamente con calidad. Entonces bajaron los criterios para aceptar docentes en las facultades de educación, bajó la calidad en general de las facultades de educación porque tenían que capacitar más docentes para esta expansión de la cobertura educativa. Y también comenzaron a entrar a la carrera docentes que venían de niveles socioeconómicos más bajos con niveles de capital cultural más bajo. Y esto afectó la calidad en general de la educación. ¿Por qué? Porque sabemos que las familias
más desfavorecidas tienen capital cultural más bajo, y eso se arrastró a los sistemas educativos de la región. Además, hubo procesos que no voy a conversar mucho en detalle, pero hubo procesos de más polarización. No conozco el caso particular de Panamá, pero polarización alrededor de esa expansión educativa relacionados con la Guerra Fría y cómo nuestros países enfrentaban estas dicotomías que teníamos entre Estados Unidos y los países atrás de la cortina de hierro. Entonces, se politizó también mucho de lo que fue el movimiento magisterial, especialmente en los años 70 y 80. Todo esto produjo una baja en la calidad inicial con la que los docentes entraban a la carrera y con la que entraban al sistema educativo. Un elemento adicional, perdón, en los 80s, la caída fuerte de la inversión en educación. Y esto no lo podemos desconocer. Las épocas en las que hubo una contracción significativa en el gasto social, una contracción significativa en el salario real de los docentes comenzaron a ganar básicamente nada en la mayor parte de los países de la región, una pauperización de la profesión que hizo también que los mejores candidatos a la carrera no se quisieran meter a la carrera de magisterio en una época. Pero tiene que haber un elemento, y con esto termino ya la parte de la visión general para luego ir a lo particular. Horacio, tiene que haber también un elemento. A mí todavía, yo pertenezco a una generación que todavía me tocó conocer que la maestra, el profesor, eran figuras en la sociedad altamente respetadas. No digo que ahora no sean respetadas, cuidado. Pero en la sociedad, y no sé si ocurría lo mismo en el resto de la región, en la sociedad es la mente. Ahora llaman el imaginario, eso no puedo hablar de eso más adelante. Y el imaginario de la gente, el ser maestra, el ser profesor era, caramba, de mucho, y ser supervisor del Ministerio de Educación, ni hablar. ¿No habrá ese elemento también de celo profesional por ahí dando vueltas? Bueno, puede ser que con la expansión, lo que sucedió cuando uno expande, como se expandió el acceso y la cobertura y todo, y comienza a aceptar no necesariamente a los mejores candidatos a la carrera. Y no estoy hablando exclusivamente del caso de Panamá. Uno lo que mira en los distintos estudios regionales, por ejemplo, en el caso de Colombia, que lo he estudiado bastante, los alumnos que salen de la carrera del bachillerato, que ingresan a la carrera docente, en general tienen menores rendimientos en lectura, en matemáticas, en todas las materias, en general. Porque al mismo tiempo, las facultades de educación demandan menos resultados de aquellos que ingresan a la carrera docente. Entonces, en muchos casos, y como digo, no puedo hablar particularmente del caso de Panamá porque no lo conozco tan a fondo, llevo apenas un año acá, es que al cambiar esta dinámica de las carreras y cómo entraban los docentes y los requisitos para ingresar a la carrera docente, y al bajar, comenzamos a atraer a la profesión a los estudiantes que no necesariamente eran los mejores estudiantes. Y los mejores estudiantes comenzaron a irse, por lo menos lo reflejan los estudios en Chile, en Colombia, como les decía, en Argentina, los que se van a la carrera de médico, los que se van a la carrera de abogados, los que se iban a las carreras de ingeniería. Y aquellos que no pudieron pasar los exámenes de admisión, en muchos casos se iban a las carreras en donde los criterios de aceptación eran más bajos. Y eso combinado con una baja y una contracción de la inversión del Estado, pues produjo en parte la crisis de aprendizajes que tenemos ahora. Ahora, hay otros factores adicionales que están provocando esta crisis, ¿no? Pero este es una de las reflexiones de los estudios que se han hecho en la región. Gracias, Horacio, por esta primera parte. Ahora sí vamos con Marvin Castillo, porque Marvin Castillo, para mi gusto, tiene un testimonio, para mí no solamente interesante, sino valiosísimo. Y además, ese testimonio o esa experiencia le hizo transitar de padre de familia preocupado por la enseñanza de sus hijos a ser un promotor y un activista. Marvin, buenas noches. Bienvenido. Marvin Castillo es el director ejecutivo de Fundestim. Me gustaría que en una píldora nos contara
en una píldora, Marvin, me gustaría que nos dieras en una píldora el testimonio de la experiencia y luego entonces cómo llega a Fundestim y qué es Fundestim. Bueno, muy rápido, profesor, en el 2014, cuando mi hijo ganó la Robocop, pudimos ir después a Rusia, a Sochi, a las Olimpiadas de Robótica. Dentro de las Olimpiadas hay como una barrera que hace que los niños estén solos en el lado donde están compitiendo. Y yo pude ver cómo en la mesa de la muerte con Alemania, Rusia, China y Panamá, a mi hijo le dieron una palera educativa que, para qué decirle, ¿no? Quedamos de penúltimo, nada más le ganamos al robot que nunca aprendió. Entonces, ver a mi hijo sufrir del otro lado de la barrera y yo no puedo hacer nada, fue como un momento digamos, una epifanía, ¿no? Porque vi a todos los niños que estaban de edades de 8, 9, 10, 11, 18, 19 años, 10 años después compitiendo contra mi hijo, contra los niños de Panamá, y ganándoles en cada aspecto porque sabían resolver problemas, tenían competencias digitales, tenían una comprensión, una fortaleza para resolver rápidamente y buscar soluciones. Entonces vine a Panamá muy preocupado y así fue que surgió todo este movimiento de Fundestim, esta fundación en la que buscamos implementar la educación de STEM, que es la educación de las ciencias, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas. Y que es lo que hoy en día nos enfocamos en llevarlo a escuelas vulnerables, en Comarca, en San Miguelito, en las áreas de más vulnerabilidad social, porque es ahí donde se necesita. Me da la impresión que Marvin Castillo, cuando tuvo esa especie de suplicio con su hijo, reflexionó entonces como padre de familia, oye, ¿cómo está funcionando el sistema? Bueno, cuando vine a Panamá, vine con la cabeza muy grande, todavía no sabía que iba a ser Fundestim, y me recuerdo que yo estudiaba mucho con mis hijos, todavía lo hago, pero ya les hemos inculcado para que estudien bastante solos, y me tocó estudiar con mi hija, memorizarnos todos los nombres de los ríos del vertiente del Pacífico, el vertiente del Atlántico. Estamos hablando de, ¿qué? 48 ríos con sus cauces, con sus nombres. Y yo le decía, después que yo me ayudé a mi hija a memorizarse todos esos nombres, yo dije, oye, esto no es educación. Esto no, o sea, lo importante no es cómo se llama el río, porque para los indios de Bribri, en Changuinola, a ellos no les importa si le llamas a Changuinola. De hecho, ellos le ponen otro nombre de acuerdo a su pueblo originario. Lo que importa es que se inunda, lo importante es que las hidroeléctricas han mermado los recursos hídricos, la importancia es cómo afecta a las comunidades y los problemas que causa. Entonces, eso me chocó más todavía, y bueno, aquí confesando ahorita, saqué a mis hijos de la escuela y los puse en homeschooling, como ese momento de trauma, porque no confiaba en el sistema educativo. Estuve casi un año con ellos en homeschooling y después entonces los metí después a averiguar bien qué escuela y qué tenía que tener de currícula para que ellos pudieran lograr adquirir las habilidades del siglo XXI. Y a partir de ahí dije, bueno, ¿sabes qué? Como nadie lo está haciendo y como no le puedo pedir una escuela que eduque a mis hijos como yo quiero, abrí la fundación, abrí la calle para enseñar a los niños aquellas cosas que yo consideraba que tenían que tener ellos para poder competir el día de mañana y poder llegar a su lugar en el mundo. Yo coincido con Horacio en todo lo que nos ha mencionado, pero también hay otro factor que ha pasado, profesor, en los últimos años, y es que el mundo ha cambiado. La digitalización y el Internet ha cambiado las profesiones, ha cambiado los trabajos. De hecho, hoy en día estamos ahora teniendo una entrevista y un foro por medio de una tecnología que tan solo 2 años atrás, Zoom lo utilizábamos mucho en Capatec, como miembros de Capatec en otras áreas, pero ahora, hoy en día es una empresa que vale miles de millones de dólares por todo lo que la tecnología ha impactado. Entonces, las profesiones han cambiado, el mundo está cambiando rápidamente y sin embargo el sistema educativo sigue siendo el mismo de memorizar y no de enseñar a pensar, enseñar a aprender. Entonces, esto creo yo que ha influido muchísimo, porque en otros países del mundo, por ejemplo, la STEM es una ley en los Estados Unidos de 2015, en China es parte de la currícula y en muchos de los países desarrollados, el aprender resolviendo problemas mediante el aprendizaje basado en proyectos es algo común en esos sistemas educativos, donde las ciencias, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas son transversales y las aplican en todo. Y yo le doy un ejemplo que es muy interesante. Usted hablaba de los 80, yo también soy de los 80, y yo recuerdo el frijolito que sembrábamos y que se convertía en una planta y que salía la raíz y veíamos el tallo. No hay un adulto en Panamá, o creo que en Latinoamérica, que se olvide de ese proceso de crecimiento de la planta. Sin embargo, yo le pido que me diga los nombres de la vertiente de los ríos. Dígame 3 de la vertiente atlántica y le aseguro que va a tener que buscar en internet para encontrarlo. Entonces, y en ese proceso pasó algo más. Yo como padre me vi preocupado. Sin embargo, no fui solo a esa olimpiada. Fuimos con otros padres y con otros profesores. Y cuando yo veía a mi hijo sufrir y le dije al profesor, al coach, lo que estaba pasando, él me dijo, oye, pero ¿cuál es el problema? Si es simplemente una competencia. Y el papá y el coach fue a ver las rusas, en vez de estar viendo a los niños que estaban sufriendo ahí. Entonces, el símil de esto importante es que no todos los padres de familia en nuestro país
consideran la educación como una de las etapas más críticas en el crecimiento de sus hijos. Y por lo tanto no se empoderan de ese proceso a ayudarlos a ellos a estudiar. Yo creo que una de las cosas mejores que ha dejado la pandemia, si algo bueno ha dejado, es que ahora los papás tienen que estar en la casa con los hijos estudiando y no lo pueden evitar. Tienen que estar con los niños y tienen que meterse en la educación de los niños porque lo están viendo y ahora están más preocupados. Y este empoderamiento de los papás en la educación de sus hijos es crítico para que los niños puedan alcanzar sus metas en el futuro. Los niños no pueden solos. O sea, si nosotros cuando trabajamos en un trabajo necesitamos un capataz, un supervisor para que supervise personal, y igualmente cuando tenemos jefe, necesitamos un jefe para que supervise, o sea, vamos a dejar entonces a nuestros hijos solitos allá que estudien como si fuera una tarea autónoma. No podemos, tenemos que supervisar ese proceso también. Ay, Noemí Castillo, don Marvin Castillo metió un catalizador, creo que se llama, ¿no? Que acelera la reacción y tocó el tema padres de familia, bueno, porque acabamos de escuchar su propio testimonio, pero aprovechando la presencia de Noemí Castillo en este foro, ¿qué ha pasado, Noemí, en los estudios que has podido hacer? ¿Por qué el padre de familia no podemos decir que todos, pero por qué se percibe una desconexión del padre de familia con el sistema educativo? Bueno, mira, Bienvenida. yo pienso, y la verdad es que esta es una idea general, o sea, el hecho de que la mujer ha entrado con más fuerza en el mundo del trabajo ha hecho que no pueda prestar tanta atención a las tareas de los niños, porque es doble trabajo, trabaja, llega a la casa, se dedica a la familia, trabaja más, entonces se ha creado este espacio de que la escuela es la que se encarga de la educación de los niños. Sin embargo, todo lo que nosotros hemos visto y lo que hemos conversado hasta el momento nos indica que efectivamente hay que estructurar los aprendizajes. Nosotros no podemos pensar que los niños pueden aprender todo porque hay distintos grados de dificultad. Además, hay distintos tipos de aprendizaje. No todos los niños aprenden a la misma velocidad, al mismo ritmo, con la misma facilidad. Entonces, siempre se requieren estrategias, se requieren metodologías, se requieren recursos didácticos, porque la tarea de enseñar es compleja. Y Marvin nos lo ha indicado, es muy compleja, porque no solamente es enseñar contenidos, como su ejemplo, que enseña los ríos. La educación realmente tiene que formar el ser en la parte valorativa, en la parte espiritual, en la parte emocional. O sea, hay más valores a ser persona, a conocer, a comprender, a resolver problemas. Es complejo y requiere ayudas y apoyos tanto de los docentes como de los padres de familia. Y yo me quiero regresar un poquito al tema de los docentes, porque Horacio lo señaló muy bien, y se nos ha creado y Marvin también, una brecha de conocimiento. Hay una brecha en la formación que se ofrecía quizás a los docentes para un tiempo, pero en este mundo cambiante, los docentes necesitan otras competencias para la gestión del salón de clase, para la gestión de los aprendizajes de los niños. Y este trabajo hoy día no puede quedarse solamente en las manos de los maestros, también está la gestión de la propia escuela, la supervisión de todo el entorno y el papel de los padres de familia en la educación de los niños. Tú has dicho algo muy importante, Edwin. Yo creo que los padres tenemos que volver la mirada y reencontrarnos con un tema educativo, porque si no, si los niños no se educan, si no aprenden, ¿qué futuro les espera? Si no nos educamos por educarnos, por decir que yo me gradué de la secundaria o tengo un grado profesional, ¿cómo esa formación y ese conocimiento se incorpora como persona para hacerme un ser humano productivo, próspero, trabajador y que encuentre la felicidad en mi entorno? Porque de eso es de lo que se trata y todo eso debe proveer la educación. Mira que hemos llegado a un punto en que los niños piensan en ir a la escuela como si fuera una pesadilla. Yo me acuerdo que a mí me encantaba ir a la escuela, aprender a leer con mi maestra y escribir, o sea, aprender el mundo, te abría el conocimiento. Hoy día decimos que los muchachos están aburridos, que los maestros están lentos, que no se interesan en las cosas que los muchachos requieren para aprender. Bueno, eso nos demuestra que hay unas competencias diferentes en este siglo, que hay nuevos conocimientos, porque no podemos seguir enseñando cosas de atrás que no tienen sentido para los jóvenes, sentido en este momento de lo que estamos viviendo. Eso significa, sí.
Pero Noemí, si el padre de familia, como muy bien lo ha testimoniado Marvin, no se involucra y no le presta atención a cuál es esa currícula que hay en esa escuela y qué es lo que le ponen y qué es lo que no le ponen, va a ser difícil producir cambios. Bueno, cuidado, porque entonces viene que es el debate para la siguiente vuelta, el tema de escuela particular, escuela pública, pero Sí, sí. si el padre de familia no se involucra, va a ser difícil producir cambios, creo yo. Sino yo no quiero quitar, no, yo en absoluto quito el papel tan importante del padre de familia. Eso es un componente importante de ayuda, de apoyo, de comprensión también de las necesidades de los niños, pero esa tarea debe combinarse y articularse con el trabajo de los docentes, entender la escuela, entender las necesidades de la escuela, entender las necesidades de los niños del salón de clases, si la maestra responde o no responde. O sea, es un trabajo complejo, ya lo he dicho, y complicado. No es tan sencillo decir que yo mando al niño a la escuela y que él aprende por su cuenta. No es cierto. Hay muchas situaciones de salón de clase, de conocimiento y de aprendizaje. Horacio partió diciendo que los problemas que tenemos en educación son los problemas de aprendizaje. ¿Qué es lo que aprenden los niños? ¿Para qué se requiere que aprendan a leer y a escribir? Que lean y que entiendan lo que leen, porque cuando van a la vida del trabajo, entonces todo eso que han aprendido a lo largo del recorrido escolar se requiere para que tengan entonces una buena relación laboral o profesional para que sepan desempeñarse. Entonces hay que volver a alentar a los padres para que vean que la educación, y como muy bien lo señalaste, es una forma de mejora, de movilidad social, de permitirle a las personas que puedan progresar. Sin educación no pueden progresar las personas. Sin duda. Nuestro siguiente invitado es Julio Escobar, un panameño al que yo le tengo mucho respeto y admiración. Hay una cantidad de panameños que nos metemos en, vaya usted a saber quién sabe cuántas cosas, ¿no? Pero Julio Escobar decidió meterse en el tema de educación, pudiendo estar en una situación tal vez mucho más cómoda de lo que está y en Panamá o fuera de Panamá, porque es un profesional altamente calificado. Pero se ha metido en esto, además, hoy por hoy tiene la oportunidad de que el presidente Cortizo le pidió que le acompañara, le asesorara, le apoyara en la gestión de educación. Con la fundación, don Julio Escobar, ustedes han recorrido, si no todo el país, buena parte del país. La pregunta desde el punto de vista muy puntual, ¿cree Julio Escobar que ese vacío que se ha producido, hay el tiempo? Tal vez me va a decir que sí, pero hay la disposición de toda esa gente con la que ustedes han hablado desde la fundación para llenar ese vacío que tenemos. Sí, cómo no. Gracias, profesor Cabrera, y saludos a toda la audiencia y al resto de los invitados. Definitivamente, nuestra experiencia en la Fundación por la Excelencia Educativa es que tanto los docentes con los que hemos estado en contacto como los alumnos de sus escuelas, y nosotros hemos tenido participación en el concurso de todos los distritos educativos, de todas las regiones educativas, perdón, de nuestro país. En general, un grueso, una mayoría notable, quiere mejorar y está dispuesta a poner el empeño necesario. Le falta la guía, le falta el cómo y le falta, por supuesto, el apoyo. Si hay tiempo, los principales cambios educativos que hacen falta para poder obtener una educación de calidad para todos van a tomar tiempo. La idea de que eso se pueda hacer rápido, y creo que en parte tu comentario iba en esa dirección, la idea de que eso se pueda hacer rápido no es razonable. Pero la disposición de cambiar yo creo que sí está latente en la mayor parte de nuestro país. Primero, la sociedad en este momento refleja mucho más interés por la educación. Eso se vio en las encuestas camino a las elecciones nacionales del 2019. Además, una gran parte de las organizaciones no gubernamentales en nuestro país ahora se están enfocando en educación. Eso ha cambiado en este momento por la presencia de la pandemia. Hay mucho esfuerzo en salud, pero la mayoría o una gran cantidad de esas organizaciones, por no decir la mayoría, han estado preocupadas por educación y por propiciar un cambio. Igual ha pasado con el gobierno electo, igual ha pasado
con varios de los gremios de nuestro país. ¿Cómo lo hacemos? Efectivamente, hay muchos estudios, pero si nos quedamos en estudios, la educación no va a cambiar. Y hay dos factores que ya se han puesto sobre la mesa: los docentes y los padres de familia. Ambos son sumamente importantes. En parte, la valoración de nuestros padres de familia a esa educación es el caldo de cultivo, es el marco de acción que hace que nuestros líderes se enfoquen en mejorar la educación. Así que nosotros efectivamente necesitamos una campaña fuerte para que los padres de familia se responsabilicen por la educación de Panamá, por exigir una mejor educación y ojalá ellos mismos para colaborar con ella. Ahí tengo que hacer una salvedad. Hay muchos padres de familia, hay muchos hogares en nuestro país que no pueden colaborar mucho con la educación de los hijos. No me refiero solamente al aspecto académico, sino que son personas que su situación social y cultural no les ha permitido el desarrollo, la exposición a los modelos que todos quisiéramos para todos los hijos e hijas de nuestro país. Así que desde el punto de vista de políticas públicas es imprescindible que nosotros mejoremos la profesión docente. Es imprescindible que nosotros le demos a los docentes la oportunidad de mejorar. Y a regreso a tu pregunta, la mayoría de los docentes, en mi experiencia, quieren mejorar. Yo he tenido experiencias cuando estuve en Senacid, he tenido experiencia en el proyecto Conéctate al Conocimiento y he tenido experiencia en la Fundación por la Excelencia Educativa. Ahora, en la vida privada, como empresario y emprendedor, me toca reclutar el producto de nuestro sistema educativo y nosotros nos vemos forzados a reclutar muchas veces en otros países porque no terminamos de encontrar a suficiente personal con el desarrollo de su talento para poder aplicarlo lo que deseamos. Así que nosotros necesitamos enfatizar como política pública la formación inicial de nuestros docentes, su perfeccionamiento en su carrera y el apoyo que le demos para que puedan hacer el mejor trabajo posible. Marvin Castillo, Julio, mencionó cuando tuvo el testimonio, o la experiencia, mejor dicho, mencionó en su testimonio, dice, es que yo tengo que revisar la escuela donde tengo a mis hijos para saber qué es lo que le están enseñando para que me los preparen como yo creo debe ser, porque eso es lo que él cree, está bien, y eso es lo correcto del padre de familia, claro, ayudar a tener esa visión. ¿Cómo hacemos con el sistema panameño? Dice Noemí, es que para el estudiante hoy por hoy van como si fuera un castigo ir a la escuela. Bueno, pero que, y eso me tocó vivirlo, Noemí, ya en mis últimos años de dar clase, cuando tú te encuentras con la realidad de que el estudiante maneja hoy más información en este aparato que el docente. Entonces, ¿cómo uno va a ser aburrido a la escuela? Pero si lo que él me está diciendo yo lo tengo aquí, ¿no? O sea, ¿cómo haríamos, Julio, para ayudar a que y nuevamente no podemos generalizar, pero ayudar a que el docente entienda que estas nuevas generaciones prácticamente nacen sabiendo? Es más que ayudarlos a que entiendan, profesor. Imagínese la profesión médica. Si nosotros tuviéramos médicos formados en una manera débil, desactualizada, no aspiraríamos a que mejore el resultado con sus pacientes dándoles seminarios o cursos para que entiendan mejor los últimos descubrimientos de la medicina. Ellos tienen que practicar. Cuando un médico se gradúa en Panamá, tiene que hacer una práctica médica y su éxito demostrando que sabe aplicar los conocimientos en la vida real le permite entonces ejercer la profesión médica. Así que nosotros tenemos que cambiar, nosotros tenemos que reinventar la forma en que perfeccionamos a nuestros docentes. No es que los cursos de perfeccionamiento actuales no sirvan, claro que sirven, pero no son suficientes. Nosotros necesitamos que nuestros docentes tengan la oportunidad por periodos prolongados de reencontrarse con su profesión, de actualizarse sobre qué funciona y no funciona en las aulas de clase y de practicarlo bajo observación de personas expertas que lo corrigen, que lo motivan, que lo orientan para que
pueda ver el resultado en los alumnos. Al final, el proceso de aprendizaje requiere retar a la mente de nuestros alumnos para que sean los alumnos los que construyan ese aprendizaje en su mente. Y esa habilidad de retar a alguien es la que hay que cultivarle a nuestros docentes. Es un caso complejo, pero se puede hacer. Nosotros, de hecho, en Panamá tenemos evidencia científica de que nosotros podemos lograr eso con nuestros docentes. Noemí, sabes que una ocasión, aquí en Radio Panamá tenemos el programa de la historiadora Diana Uribe, ¿no? Que ella cuenta la historia que a veces uno se queda tan embelesado en la forma que ella lo cuenta que a veces uno piensa que ella estuvo ahí. Y una anécdota para hacerte la pregunta. Y este amigo mío iba en su vehículo con su hijo, estaría, no sé, en segundo, tercer año, no sé en cuál, de la secundaria, y llevaba puesto el programa de Diana Uribe. Y el hijo le dice al papá, mira, justamente de eso estamos dando en la clase de historia. Y él le dice, dice, no, es que esta sí la entiendo, y me gusta cómo lo cuenta. Y el papá dice, ¿y entonces por qué saliste mal en el ejercicio? Y dice, es que de la otra forma, como me la dan en la escuela, es muy aburrida, eso no me interesa escuchar. ¿Cómo resolvemos ese problema? Sí, bueno. Y que igual corre, que igual con la historia como con la matemática. No, yo no quiero saber de matemáticas, la ciencia exacta. De química, yo no voy a hacer, yo voy a estudiar para abogado. Pero resulta que depende de cómo el profesor la hace atractiva la materia, sea la matemática o sea la filosofía, sea la historia, sea la química. ¿Cómo podemos resolver eso? Mira, ahí hay muchos componentes y la verdad es que lamento tener que decir que hay tantas cosas, pero es cierto, o sea, hemos ido perdiendo de vista algunos elementos que son tan importantes para recapturar. Hay una brecha grande entre la formación que han recibido los docentes y lo que se requiere en este momento, o sea, que la brecha es grande en términos de conocimientos. Es cierto que hay actualizaciones y hay mejoras, pero se necesita un cambio en la formación, una currícula que sea pertinente, que sea actualizada y a la vez ir capacitando a los docentes para ir cerrando las brechas en la formación. Porque también el tema de la docencia no es solamente el conocimiento de la materia, no es lo que se enseña, es cómo se enseña. Son las metodologías de la enseñanza, son las aproximaciones y la comprensión de los jóvenes. O sea, porque a veces también hay una brecha, sobre todo que se nos arma en la primeria y en la media, entre los docentes y los estudiantes. Se crea una brecha allí y los jóvenes están en una actitud hacia un lado y los docentes en el otro, y eso trae como consecuencia fracaso, deserción, por una falta de tolerancia y de comprensión de esos espacios que se logran cuando nosotros no conectamos con nuestros estudiantes. Es una parte de la formación docente y es una necesidad importante en la comunicación y en la motivación. A los jóvenes, igual que a los adultos, hay que motivarnos permanentemente para el aprendizaje. Hay que acercar los conocimientos a los estudiantes para hacerlos entendibles. ¿Por qué a los jóvenes no les gustan las matemáticas o la física o la química? Muchas veces los docentes se apropian del conocimiento y no lo saben enseñar y no motivan a los estudiantes a aprender. Lo que crean es una barrera y un rechazo, y entonces los jóvenes detestan a los profesores y como consecuencia detestan a las asignaturas también. Entonces se crea este antagonismo que la escuela no se convierte en ese lugar privilegiado en el que nosotros queremos mandar a nuestros hijos para que aprendan, para que disfruten, para que socialicen, para que se desarrollen como personas y como seres humanos. Se convierte en un escenario en ocasiones hasta de guerra. Entonces vienen los controles, ¿no? Y muchas veces los controles se dan a través de los exámenes y a través del fracaso escolar. Entonces eso es algo que yo siempre he llamado la atención. No es que les vamos a dar la calificación de pase, pero tenemos que orientar la educación para que los jóvenes puedan ir superando los obstáculos. Es como una carrera de resistencia, un poco como decía Julio, ¿no? O sea, usted quiere llegar a alcanzar un salto alto, bueno, tiene que practicar y practicar y practicar, porque no le sale a la primera. Y así mismo tiene que ser con los jóvenes. No es como decía Marvin, que te sientas una noche a aprenderte de memoria, porque probablemente eso lo pones en el examen al día siguiente y ese conocimiento se perdió. Pero el conocimiento de pensar, de volver a retomar las cosas, de solucionar problemas
esos planteamientos que le generan pensamiento a los jóvenes es lo que les hace ligarse a la escuela. Ese reto que se les da, pero un reto que es alcanzable, pero que requiere práctica, que requiere esfuerzo, que requiere estudio. Eso es lo que hay que hacer para volver a recapturar esa esencia de querer aprender, porque al final del día vamos a la escuela a aprender. Aprender a ser, aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a convivir. Son espacios de convivencia humana y es lo que va a garantizar el éxito futuro de esos jóvenes que quieran seguir en las escuelas y quieran terminar. Nosotros tenemos una pérdida importante de niños y de jóvenes. Entre que terminan el nivel primario y van a la premedia, la pérdida allí es tremenda. Y de la premedia a la media hay otra brecha demasiado grande de recursos humanos que estamos perdiendo. En ese sentido, le pregunto a Marvin Castillo, así como de alguna manera hemos hecho un nivel de cuestionamiento al padre de familia, un nivel de cuestionamiento al educador en cuanto a que juegue su papel, pero ¿qué pasará con las actuales generaciones, Marvin, que como que no ven en el estudiar algo importante? Lo que pasa, profesor, es que nuestros estudiantes están acostumbrados a un mundo donde el conocimiento está tan disponible o hay tanta información que les llega por otros medios que el sistema educativo de tratar de replicar el conocimiento que está en un libro, en una guía o en un documento no tiene un sentido lógico. Mira, ahí es cuando decía la profesora Naomi Castillo del tema el uso de la forma de metodología. Por eso es que la metodología STEAM ha sido tan utilizada y tan exitosa en varios países, porque precisamente utiliza la gamificación. La gamificación, utilizan el juego para enseñar a los niños, de tal forma que ellos encuentren interesante lo que están haciendo. Mire, una de las razones principales por las que nosotros utilizamos la robótica en lo que nosotros enseñamos es porque la robótica requiere matemáticas. Y cuando el niño ve que tiene que aplicar geometría, tiene que aplicar álgebra, y tiene que aplicar diferentes procesos matemáticos para que ese robot se mueva, entonces entiende, para eso era que era esta ecuación que yo tenía que hacer, para eso era que tenía que sacar el radio, por eso es que necesito usar el pi, porque ya el niño empieza a ver, oye, mira, esto que me están enseñando tiene un sentido para que algo o tangible, algo que puedo tocar, algo que pueden ver, que es un robot educativo, se mueva y realice una función. Entonces, poner en contexto al estudiante con un sistema de gamificación y con las tecnologías y las cosas que él ve, ayuda para que este estudiante, que ya no es la generación nuestra, sino un estudiante que está en una generación diferente, con mucha información llegándole por todos lados y por redes sociales, puede competir. Entonces nosotros, o sea, los educadores, los que estamos en esto, podemos competir con esa información, muchas veces fake news, que está en los medios y que le llega al estudiante, porque le mostramos otra realidad que hable su mismo idioma. Resolver problemas, pero en una forma de juego. Resolver problemas, pero en una forma que él pueda entender y él puede tocar, puede ser tangible para él. Y esa educación STEAM, precisamente, profesor, es la que ha logrado lo que hemos nosotros hecho. El año pasado en la Olimpiada, profesor, teníamos más de 300 niños haciendo proyectos, y las niñas que ganaron de San Miguelito, una de las que ganaron los premios, hicieron un proyecto de drones para poder encontrar a Aedes aegypti y dónde estaban en los diferentes riachuelos. Otro niño hizo un carro, que recuerdo que estuvo como media hora explicándome diferentes temáticas que sabía aprender de memoria, hasta que finalmente apretó un botón en su celular y arrancó el carro. Y ahí nos asustamos todos. O sea, el niño había logrado digitalizar para poder lograr el mismo sistema que utilizan los Teslas para aprender un carro, lo hizo él en su celular. Otros niños hicieron granjas hidropónicas. Entonces, lo que le quiero decir es que estos chicos aprendieron mucho más resolviendo proyectos y resolviendo problemas con gamificación, siendo guiados por sus profesores que se hubieran leído todo un libro entero de cómo hacer una granja hidropónica, por ejemplo. Entonces, es competir con ese tipo de información en una forma que le llega al estudiante. Pero a pesar de ello, Marvin, siento que nos está haciendo falta, y no sé cómo plantearlo, sino cómo producir en el estudiante de estas nuevas generaciones meterse de que es importante estudiar. ¿Qué vas a decir de tu vida después? Es otra cosa, cuidado, ¿eh? Porque parte de la deficiencia, no deficiencia, sino el problema que tiene la educación en Panamá es que le siguen diciendo al joven y a la joven que termina el bachillerato y tiene que ir a la universidad, lo cual no es cierto. No necesariamente, imaginemos un país donde todos vayan a la universidad y todos, no es real eso.
Pero, ¿qué pasa? Lo que nos está haciendo falta, siento, Marvin, es que los jóvenes entiendan la importancia del estudio, con las actualizaciones, claro está. Pero eso es una labor de los padres de familia precisamente, profesor, y ahí es donde viene la parte de empoderar a los padres de familia y que esta es la etapa más crítica en el crecimiento de sus hijos, la etapa de la educación. Los padres de familia tienen que precisamente ver esto, de que si quieren que sus hijos tengan éxito en un mundo donde el 60% de las carreras todavía no han sido inventadas, porque eso es lo que viene hacia el futuro, tienen que ellos estar pendientes de que sus hijos aprendan a cómo aprender por sí mismos, a ser autodidactas, a trabajar en equipo, a poder tener creatividad, a entender las matemáticas y tener un pensamiento lógico, que son las llamadas habilidades del siglo XXI que han sido muy reforzadas por la UNESCO. Es decir, nosotros tenemos que lograr que nuestros hijos entiendan que además de que tienen que estudiar, obviamente, para poder seguir todo un proceso de graduación y tener su título, como usted decía, que no es solamente graduarse, tienen que adquirir habilidades, skills. Las habilidades son las que les van a permitir a ellos el día de mañana cambiar de carrera. Por eso yo estudié ingeniería náutica y he cambiado como de 4 carreras en mi vida. Fui capitán de remolcador y ahora estoy en educación. Fui CEO de un astillero y vendí reparaciones de barco. Ahora estoy reparando, también he hecho tecnología. Acabamos de hacer un software de olimpiadas de robótica a nivel mundial que está siendo utilizado en 3.000 estudiantes alrededor del mundo. O sea, me he cambiado tantas veces porque lo que aprendí realmente, y fue una escuela pública, fue República de Chile, era la capacidad de poder aprender a aprender. Y eso es algo que hemos dejado de enseñar. Don Horacio Álvarez, el BID tiene, obviamente tiene la ventaja de tener en el microscopio toda la región, pero obviamente el problema de educación es el tema, pero me imagino que cada país tiene su propia, además de su propia especificidad, sus propios y muy locales problemas. En el caso de Panamá, de lo que ustedes han podido evaluar, ¿cuáles son las áreas donde el BID ha detectado y le ha dicho al gobierno, oye, mira, cuidado acá, estaremos dispuestos a desarrollar programas como estos o proyectos como aquellos? Gracias, profesor. Bueno, la principal y la que nosotros hemos estado trabajando muy cercanamente con el gobierno es que, nuevamente, los niños no comprenden lo que leen. Y toda la fundamentación, todo lo que uno puede aprender, y todo lo que mencionaba Marvin y la profesora Noemí y don Julio, solo se puede hacer si yo comprendo lo que leo. Si yo no comprendo lo que leo, si yo no tengo una base mínima de comprensión de lo que leo, de las matemáticas, y me puedo expresar por escrito, es muy difícil adquirir todas estas otras competencias. Y esta es un área en la que Panamá tiene un serio desafío. Esa es una. Hay otra que nos parece muy importante. Panamá es uno de los países con menor cobertura de atención a la primera infancia, de atención en acciones de desarrollo infantil temprano, de cobertura preescolar, por ejemplo. Solo 3% de los niños de 0 a 3 años reciben atención en centros de desarrollo infantil o de distintas modalidades. Y los estudios son, podríamos pasar recitando toda la noche estudios que demuestran que la inversión en la primera infancia es la inversión más rentable que existe de toda la inversión educativa. Tiene unos rendimientos altísimos. Entonces, ese es un área también en el que el país debe hacer una inversión muy fuerte, todo lo que es la atención a la primera infancia, el acceso al preescolar de calidad. Hay un tercer tema que mencionaría, que es el tema de gestión. Hay un tema de gestión tanto del sector en cuanto a cómo se maneja el sector, como al interior del Ministerio de Educación. Sabemos que hay muchas falencias que ya identificó COPEME, no las identificamos de hecho nosotros, pero hay unos desafíos importantes en la gestión de cómo se maneja desde la escuela, que es algo que mencionaba Noemí, desde cómo se maneja el centro educativo hasta cómo se genera y se maneja la política pública en el sistema más amplio. Y otro que también estamos trabajando y que el profesor y el doctor Julio Escobar ha estado trabajando es en tener resultados y que la gente sepa los resultados. Panamá hasta el 2016 llevaba más o menos 10 años de no tener resultados sobre cómo estaban aprendiendo o qué no estaban aprendiendo los estudiantes. O sea, desde el 2006 que se hicieron las últimas pruebas hasta el 2016 que se comenzaron a hacer de nuevo las pruebas, en este caso las pruebas Crecer, que
fueron trabajadas por la Dirección de Evaluación del Ministerio, la profesora Gina Garcés, Panamá no sabía cómo estaban rindiendo sus estudiantes. Y esto es un tema serio. Si yo no sé cómo están con un parámetro común, con una prueba estandarizada, cómo están rindiendo los estudiantes, cómo sé qué cambios debo hacer, cómo sé cómo me debo enfrentar esos cambios. Entonces, esas son áreas, algunas de las áreas que hemos identificado en las que el país debe seguir trabajando. Sabemos que ya están trabajando en estas áreas, pero que, como dijo el profesor Escobar tampoco, no son cambios que son de la noche a la mañana, no son cambios que con una varita mágica lo solucionan, porque son cambios de todo el sistema educativo. En ese punto, Horacio, me gustaría preguntar de lo que ustedes han revisado, investigado acá en Panamá, y no sé si ese fenómeno también se da en la región, bueno, tampoco es que es un fenómeno. Pero acá hay escuelas particulares que van desde kinder hasta, ahora le llaman 12º grado, antes le llamaban 6º año. Y eso produce una continuidad interesante, ¿no? Así es. Bueno, algunas de esas escuelas, que algunas incluso son católicas, ya no solamente van de kinder, ya van por maternal. Maternal, pre-kinder, lo que antes llamábamos primaria y secundaria. Sin embargo, en el sistema público están las escuelas públicas que tienen la primaria, bueno, la prestigiosa, y me alegro escuchar de Marvin Castillo, estuvo en República de Chile, igual que yo, pero no en el mismo tiempo, ¿eh? La escuela primaria por un lado y la escuela secundaria por el otro. Sí. Con nombres diferentes, en ubicaciones diferentes. Bueno, no sé si es el caso de Marvin, no fue mi caso, pero usualmente el que iba a República de Chile, posteriormente procuraba buscarle un cupo en el Instituto Fermín Nodó. Era como la continuidad de lo que se hacía en una con la que se hacía en la otra. Pero en el sistema público no hay esa continuidad. Eso es parte de lo que ¿Eso tendrá algún efecto? Tiene un efecto porque es parte de lo que mencionaba de la gestión. Porque en la medida en la que uno gestiona, si usted se puede imaginar cómo gestiona uno en la trayectoria de un estudiante que entra desde preescolar, desde maternal hasta grado 12, en un entorno en el que toda la escuela está enfocada y los docentes están enfocados a que ese niño tenga éxito en su trayectoria. Y se van pasando de primer grado a segundo grado, incluso los expedientes, cómo se maneja pedagógicamente los expedientes. Del maestro de primer grado al segundo grado le dice, mira, este niño tiene estas características, viene con estas necesidades, tenés que trabajar estas y otras áreas. Cuando tenemos sistemas como en la mayor parte de los sistemas educativos públicos, donde hay unos quiebres muy fuertes entre la primaria, entre el preescolar, la primaria y la secundaria media y la alta secundaria, eso genera problemas adicionales para los estudiantes. Y no tener claridad de esas rutas, de esas transiciones que pasan los niños, genera problemas para los estudiantes y para los padres de familia. Entonces, parte de lo que hay que hacer es la reorganización, por ejemplo, de cómo fluye la matrícula, de tener claridad, como usted mencionaba, que de la República de Chile yo voy a pasar a esta otra escuela y que los docentes de la escuela de primaria tengan una comunicación y un contacto permanente con los de la secundaria, porque son sus estudiantes, no son como los estudiantes que vinieron de allá. Ese cambio en la gestión hay que trabajarlo. Y es un cambio, por supuesto, no es un cambio fácil, pero hay casos exitosos de cambios en los que se ha logrado integrar esa integración del preescolar a la primaria y a la secundaria para que haya continuidad en las trayectorias de los niños. Si no lo hacemos, y este es un tema nuevamente de gestión, corremos el riesgo de seguir reprobando niños como medida pedagógica para las deficiencias que tiene el sistema, porque no es que los niños pierdan. Los niños pueden tener motivaciones distintas y los padres pueden involucrarse más o menos. Lo que uno tiene que pensar es que como sistema educativo es la responsabilidad de los adultos en el sistema educativo para que los niños tengan éxito. Y uno tiene que pensar, y en esto libero un poquito de los padres de responsabilidad, los sistemas de educación pública se hicieron para padres, para niños con padres analfabetos.
Así surgieron nuestros sistemas educativos. En los 1800, los padres de familia eran analfabetos. No podían contar la escuela con el apoyo de los padres. El sistema educativo público tiene que trabajar como que si tuviera niños todos huérfanos, porque es la labor del Estado lograr equiparar. Si nosotros seguimos dependiendo de las capacidades de los padres de familia para educar a los niños, vamos a seguir teniendo asimetrías más grandes. No quiere decir que los padres no se involucren, pero que tenemos que pensar en que las condiciones, ya lo mencionaba don Julio, en las condiciones de la familia son muy difíciles, son muy asimétricas. Una madre soltera, por ejemplo, que tiene 3 o 4 niños, que está sola en casa, que tiene que trabajar, ¿cómo va a apoyar ella a sus hijos en la escuela, en las labores después, si tiene que trabajar 1 o 2 trabajos para mantener la familia? Entonces, esa responsabilidad tiene que ser, y es una responsabilidad social compartida, y por eso establecimos las escuelas públicas. Entonces, hay que darle un rol a los padres de familia, pero en la debida medida en la que ellos puedan hacerlo. Lo que veo, y es lo que usted menciona, es un tema de la gestión y las trayectorias escolares de los niños a lo largo de su vida académica en el sistema. Don Julio Escobar, ¿será impensable lograr ese objetivo de la continuidad? O sea, y cuidado, con esto no estoy diciendo que la escuela primaria pública, bueno, antes le llamamos primaria, ahora también están los escuela básica general, creo que le llaman, que es hasta el tercer año, básica general, hasta el noveno grado. No podemos los panameños aspirar a que en el sistema público pueda darse lo que se ha dado en la escuela particular de esa continuidad. Será muy difícil. Claro que sí, no sería difícil, pero yo quería, antes de contestarte la pregunta, continuar un comentario sobre lo que acaba de decir Horacio. Sí, creo que todos estamos de acuerdo que necesitamos padres motivados que valoren la educación para que ayuden a sus hijos a aprender, y que necesitamos docentes que hagan el trabajo que es responsabilidad del Estado. Sobre todo, y a esto me quería referir, para cerrar la brecha de oportunidades en nuestra sociedad. Si nosotros confiamos en los padres de familias para cambiar la situación, lo que vamos a ver creo que es predecible. Aquellas familias con más oportunidades van a sacarle ventaja a las de menos oportunidades y vamos a terminar ampliando la brecha. El gran nivelador es el sistema público, y en un país como Panamá, eminentemente responsabilidad del Estado. Entonces ahí llegamos a tu pregunta. ¿Es impensable esa continuidad? No es impensable. Eso es lo que naturalmente harían docentes con las herramientas pedagógicas, el entorno y la motivación necesarias, y la oportunidad de mantener un proceso de enseñanza-aprendizaje coherente a lo largo del camino. En general, no es lo que refleja nuestro sistema educativo en este momento. Nosotros tenemos una secuencia de materias y de procesos de aprendizaje que no han pasado por un proceso de prueba sistemática, nuevamente como si lo haríamos si estuviéramos tratando a alguien en una clínica o en un hospital. Entonces lo que resulta es un poco azaroso. Nosotros necesitamos resolver 2 problemas de continuidad. El primer problema de continuidad es cómo le hago el pase de un docente a otro docente de la mente de los alumnos que estoy queriendo desarrollar. Y eso requeriría que haya mucha más comunicación entre los docentes de nuestros planteles y que haya una política deliberada de nuestro sistema educativo de que esos docentes puedan comunicar el aspecto pedagógico. Eso involucraría a supervisores, eso involucraría a docentes, a los directores. Tiene que ser un proceso pedagógico deliberado, y eso lo hace gente que es básicamente especialista. Eso, ser docente, ser buen docente no es fácil. Hay que saber lo que uno está haciendo. La otra continuidad que tenemos que resolver, por supuesto, es el pase de una administración a otra para que las políticas que sostienen esa estructura de aprendizaje constante, donde uno basa lo que aprende ahora en lo que aprendió antes,
no se desintegre. Y eso nos pasa con frecuencia. Y eso nos pasa en el entorno de nuestro contexto político. Hay un estudio reciente, de hecho reciente, creo que en los últimos 4 años, de la Universidad de Stanford, que muestra que prácticamente todos los alumnos son capaces de aprender matemática a un nivel competente. O sea, la idea esa de que unos somos buenos en matemáticas y otros no, no es cierta. Unos tenemos una buena secuencia de docentes en matemáticas y por tanto terminamos siendo competentes. Y otros no tienen esa buena fortuna y terminan pensando que la matemática no les gusta en la misma forma que no le gustaba, en tu ejemplo, a este niño las clases de historia. Hay mucha evidencia de que si yo pongo a un alumno en manos de buenos docentes en forma continua, confiable, el desempeño del aprendizaje que muestra es bastante alto y por eso la necesidad de formar docentes bien en las facultades de educación, porque esos buenos docentes provienen de buenos centros de formación docente. Así que, regresando a la pregunta, si nosotros comprendemos que la responsabilidad del sistema educativo no puede ser sustituida por los padres sino acompañada, comprendemos que la inversión que tenemos que hacer en lo que se conoce como el principal factor de mejora bajo control del sistema educativo, que son los docentes, reconoceríamos que tenemos que invertir en que ellos hagan el mejor trabajo posible, que va desde esa magia de que los alumnos no se aburran y de que estén absorbiendo el material correcto y se les presenten los retos que hace falta, hasta la capacidad de conversar con sus pares para decirle esto es lo que está limitando a este alumno y creo que la forma en que hay que atenderlo es la siguiente, ahora te toca a ti el próximo año. Y eso lo podemos hacer y lo hemos demostrado en pruebas piloto, lo hemos demostrado en programas específicos, pero nunca lo hemos armado a gran escala. ¿Lo podemos armar a gran escala? Claro que sí. Pero Noemí, ¿cómo hacemos la continuidad? Julio acaba de poner el dedo en la llaga. Si no hay continuidad de gobierno cada 5 años. Claro. Pero fíjate. O sea, queremos poner el orden para que los muchachos sean bien formados, no solamente bien educados, sino bien formados, pero los adultos no ponen el ejemplo que cada 5 años viene una historia nueva. Borra todo lo que se hizo antes y como es una nueva. ¿Cómo hacemos? Exacto. Son 2 temas que quiero tocar en esta respuesta, en esta pregunta tuya que me parece excelente. La primera es realmente el fraccionamiento que nosotros tenemos en nuestro sistema educativo. Mire cómo se ha concebido. El país antes tenía puras escuelas primarias y algunas escuelas secundarias en Panamá. Hoy día hay una deficiencia o una insuficiencia en la cantidad de escuelas medias que nosotros tenemos para graduar a nuestros jóvenes. ¿Qué es lo que nos ha pasado? Que muchos jóvenes antes de que viniera la educación básica general terminaban la primaria en el campo, pero no tenían acceso a una escuela media. Entonces, hasta ahí les llegaba la carrera. Por eso es que nosotros 2 de cada 10 estudiantes en el interior se gradúan, porque no tienen el acceso. Eso significa que el sistema está fraccionado. ¿Cómo aprovechamos esta oportunidad para desarrollar esas infraestructuras completas que se necesitan para que los niños y los jóvenes puedan estar en la escuela desde el preescolar hasta que se gradúen? Eso facilitaría lo que dice Julio. O sea, si nosotros tenemos un estudiante en una escuela con un nivel, pero el joven migra, va a otra escuela totalmente desconectada, totalmente fraccionada, el profesor no sabe ni lo que recibe, ni tiene oportunidades de comunicarse con aquellos docentes, ni probablemente le interesa, porque esa es la desconexión que nosotros tenemos dentro del sistema educativo. Y yo sí creo que se puede remediar, porque tendríamos que ver cuáles son las infraestructuras. Y bueno, y Horacio tiene también que ver con eso en el tema de las infraestructuras. ¿Cómo podemos mejorar las infraestructuras para garantizar la continuidad en el recorrido escolar de los jóvenes? Eso es una responsabilidad bien grande, pero se puede hacer, porque aquí las quejas de los docentes por año son las infraestructuras. O sea, el tema cada vez que comienza o que comenzaba un año escolar era el tema de las infraestructuras, que las escuelas no están listas, que sí están listas, que repárenlas aquí.
pero solamente con la visión de la escuela, no con la visión de la continuidad que tiene que ver con el sistema. O sea que nosotros, como concepción de sistema, tenemos una concepción fraccionada de la educación. Y aunque ya tenemos hasta el 12º, entonces decimos que, bueno, ¿cómo es esto? Premedia, no me acuerdo. ¿Cómo es que es escuela secundaria, media? Todavía la sociedad lucha por mantener esta fragmentación. Y lo otro que señalas y que me quiero referir, y me encanta la pregunta, es el tema de las políticas públicas. Mire, nosotros participamos en un diálogo, un compromiso nacional por la educación. 2 años nos pasamos en ese diálogo. Salió un documento, salió la ley, se creó el COPEME de políticas públicas. No trabajamos para que una vez que el gobierno termine, se cambie lo que se ha hecho. Nosotros tenemos una responsabilidad grande, no solamente los que pertenecen al COPEME, también nosotros como parte de la sociedad, en el mantenimiento y continuidad de las políticas públicas, porque de eso es de lo que se encarga COPEME, de monitorear la aplicación de las políticas públicas. ¿Por qué? Porque hay políticas públicas para cobertura, para evaluación escolar, para docentes, para inversión y para el tema que estaba tocando Horacio de gestión. Aquí hay un tema de gestión del Ministerio de Educación, o sea, un tema de gestión del sistema y un tema de gestión del ministerio. Y creo que las políticas están bastante claras. Fueron consensuadas por diversos actores de la sociedad panameña y creo que lo que nos hace falta, y es uno de nuestros talones de Aquiles, es el tema de la ejecución. Llevar las políticas públicas a su ejecución. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que considerar el valor más alto de la sociedad, que es la educación y que es la formación de nuestros niños y de nuestros jóvenes. Mira, Edwin, yo estoy de acuerdo en que no todos los muchachos tienen que terminar y seguir la universidad inmediatamente. Yo sí creo que pueden tener experiencias de trabajo, que pueden viajar, que pueden aprender idiomas, que pueden hacer prácticas, que pueden meterse en muchas cosas, pero que no deben descuidar su formación porque la educación es continua, es permanente y es para toda la vida, porque los tiempos van cambiando y las condiciones también y los conocimientos también, y lo que aprendíamos antes ya no nos sirve para este mundo de ahora. Lo que sabíamos hacer, como dice Marvin, él ha cambiado 4 veces de su profesión, todos hemos mutado de lo que hacíamos a lo que hacemos actualmente, porque la sociedad nos va llevando, porque los cambios nos van llevando. Ahora, ¿cómo aprovechamos este cambio que nos ha infligido este COVID-19 para repensar, para puntualizar estos temas que nosotros estamos puntualizando en este momento? Infraestructura, nosotros no podemos esperar a de aquí a un año o a cuando vamos a regresar para ver cuál escuela se está lloviendo. Aquí hay que trabajar en este momento y diseñar cuáles son las escuelas que tenemos que mejorar, que continuar el recorrido para que los niños y los jóvenes puedan continuar. Aquí hay un problema urgente y es la pérdida de los estudiantes que hemos tenido en este momento. ¿Cuántos no están en el sistema? ¿Qué pasa con esos niños? ¿Qué significa ese año de pérdida de aprendizajes para su continuidad? Entonces, esos son temas que son cruciales, que nosotros no debemos dejar pasar por alto, que nosotros no podemos esperar a que la crisis termine, a que el COVID se acabe, a que aparezca la vacuna, para empezar a pensar en lo que tenemos que hacer. Más bien, esto ha sido un espacio de reflexión. Tenemos los problemas identificados. Aquí mis amigos, compañeros y colegas, a quienes quiero mucho y estimo de toda la vida, han identificado muy bien los problemas. Los tenemos identificados. Aquí la voluntad es ejecutar. Y Julio, yo creo que es importante que nosotros trabajemos en mantener esas políticas públicas, que no puede ser que cada vez que cambia un periodo de gobierno vuelvan y inventamos programas, porque eso es lo que pasa. Se pone un programa, se cambia un nombre, pero eso no es lo trascendente. Lo trascendente son las políticas en equidad. Eso es importante. Nosotros tenemos un país tremendamente inequitativo. ¿Cómo hacemos para romper esa brecha? Que también nos lo ponen las mismas infraestructuras. Entonces, esos son los temas sobre la llaga que nosotros tenemos que puntualizar en este momento, no con el ánimo de seguir victimizándonos, sino con el ánimo de poner el pensamiento junto y de los que tienen los recursos, buscar los recursos, y los que tienen los accesos y las políticas, buscarlas y ejecutar, porque realmente no podemos seguir esperando. Yo le digo a la gente, o sea, piensen y pensemos en nuestros niños, en nuestros nietos, en la generación. Tienen que saber leer y escribir y comprender, porque si no, ¿qué trabajo van a realizar el día de mañana? Entonces, eso también es una aspiración que debemos tener como miembros de la sociedad. Marvin, como padre de familia, con seguridad usted ha tenido que ir a reuniones de padres de familia en las escuelas de Estados Unidos. Bueno, ya
Sí voy a con los padres, hablo con los padres de familia, pero ya ahora hablo no solamente con la de mis hijos, sino que hablo con papás todo el tiempo en diferentes escuelas. Pero, ¿sabe por qué le hacía ese comentario antes de hacer la pregunta? Porque fíjese, si a veces en el pequeño universo de una escuela, es difícil que el padre de familia entienda la labor de la escuela. Ahora imaginémonos en el gran universo, en este caso el universo nuestro, que es el país. Yo me acuerdo, Marvin, una vez yo fui a esas reuniones que hacen en las escuelas las primeras semanas o meses de clase. Y fui al salón de mi hija y me senté en la misma escuela donde yo daba clases. Y me senté al fondo y empiezan los padres de familia a hacer preguntas y comentarios. Ahí había, probablemente llevaríamos 15, 20 días de clase, no sé. Y una señora le pide a la profesora que dirigía la reunión que si podía hablar con la profesora de español. Y dice, sí, dígame, aquí estoy anotando. Es que ha mandado a leer demasiados libros. Oh, sí, así es. Obviamente yo me paré y me fui. Yo no iba a entrar en un debate. Bueno, además no me correspondía. Yo estaba ahí como padre de familia, no como profesor. O sea, ¿cómo? Bueno, el padre de familia tiene que entender que esto que acabamos en estos minutos de recorrer la importancia de la continuidad pasa por este tipo de continuidad. Cuando tú tienes estudiantes de sexto año que todavía tienen mala ortografía, es porque no hubo la corrección a tiempo en los años inferiores. Pero si hay la corrección con el rigor, el padre de familia reclama. Mire, un poquito de experiencia reciente que acabo de tener. Nosotros estamos dando capacitaciones en educación STEAM en algunas escuelas, pero nada más nos dan 1 hora cada 15 días para dar a los niños. Por lo tanto, voluntariamente, nuestros profesores están dando sesiones adicionales los sábados para que los niños puedan recibir mayor capacitación. Bueno, le cuento que un papá me llamó para preguntarme por qué estábamos dando clases nosotros los sábados de programación y por qué su hijo tenía que estar los sábados metido en esto. Y yo pensando para mí, o sea, estamos haciendo esto voluntariamente, o sea, yo saco a los profesores que pudieran estar muy bien descansando los sábados y después de 5 días arduos de escuela, y cuando ellos van a dar esta clase, un papá me reclamó específicamente eso. Y de ahí hay muchos papás también que piensan que los hijos lamentablemente van a perder tiempo a la escuela. Hay muchos que lo piensan así y piensan que es las relaciones las que les van a ayudar a ellos a tener éxito en la vida. No es mentira, profesor, de que hay varias inteligencias y una de las inteligencias más importantes para desarrollar la inteligencia emocional y definitivamente que la capacidad de relacionarse, tener amistades y poder trabajar en equipos y hacer este tipo de amistades y estas alianzas son importantes para la vida. Pero si no aprendes lo más importante, pienso yo, es a resolver problemas, a entender que tienes que aprender a aprender, estar en ese constante crecimiento y aprendizaje, y que es la educación, lo único que jamás te van a poder quitar, porque podrás perder empresa, podrás perder casa, podrás subir, podrás bajar, podrás casarte, podrás divorciarte, podrás tener hijos, podrás muchas cosas, pero la educación, lo que tienes aprendido en tu cabeza, lo que has aprendido durante tus años de estudios, eso no te lo puede quitar nadie. Y por eso reitero, profesor, la importancia de que el aprendizaje es una de las etapas más críticas en el crecimiento de nuestros hijos. Y por lo tanto, los padres de familia tenemos que estar involucrados en ese proceso como una de las prioridades de nuestra agenda, de nuestras vidas. Nos quedan ya 12 minutos de un tema al que hay que dedicarle mucho y mucho tiempo. Pero, a ver, Horacio, 2 cosas para finalizar. 1, me preocupa, y yo esto, lo que lo digo aquí, no se lo digo a Horacio Álvarez, el individuo, sino puede hacer una crítica a la organización. Me refiero al BID, lo mismo se lo digo al Banco Mundial. Y los gobiernos van y le tocan la puerta al BID y le piden préstamos para educación. El BID tiene, no sé, tiene estudios y, bueno, Horacio Álvarez ha tenido la gentileza de alguna forma compartirnos lo que ellos han detectado de algunos de los problemas en Panamá en el sistema. Y el gobierno, puede ser este que está ahora, puede ser el que pasó, puede ser el que venga, dice, mira, voy a tener un préstamo con el BID para esto y esto y esto en educación. El BID hace el análisis y le dice, vale, te lo prestamos, X millones.
Pero la sensación que yo tengo, y esto incluso lo conversé con el doctor Moreno en una ocasión que me permitió entrevistarlo, ¿por qué el BID no tiene la fuerza para decir a los gobiernos cuando cambian? Entonces el nuevo gobierno dice, no, con esa plata del BID vamos a hacer mejor esto otro. Dice, no, no, usted no puede hacer eso. Esta plata se prestó para esto y usted no lo puede desviar para esto otro. O los tiempos han cambiado, por eso. Bueno, a mí me ha tocado la fortuna, y aquí, por ejemplo, en Panamá me ha tocado la fortuna de tener a una ministra de Educación y a un asesor del presidente que le han dado continuidad al proyecto que nosotros comenzamos a diseñar hace 4 años con el gobierno anterior. Entonces, no me ha tocado, afortunadamente, esto aquí en Panamá. De hecho, por ejemplo, los derechos fundamentales de aprendizaje que se aprobaron en el 2016 de matemáticas, lenguaje y ciencias son los mismos derechos fundamentales de aprendizaje que la ministra está impulsando y los mismos programas que se comenzaron en esa época. Aprende al Máximo se llamaba entonces, ahora se llama el Plan Nacional de Lectura, pero básicamente ha habido un seguimiento porque creo que algo que mencionó la profesora Noemí que pasó aquí en Panamá, que este consenso del COPEME, el compromiso, sí permeó buena parte de la estructura del sistema y sí permeó en la toma y decisiones de la política pública. De hecho, la ministra de Educación, que actualmente la ministra Maruja Gorday de Villalobos, ella estaba trabajando en el COPEME en la administración anterior. Entonces, ha habido esa continuidad y creo que esto es algo muy positivo y denota también cierta madurez política de cómo se han dado los cambios. Yo conozco, por supuesto, casos, y los he vivido en otros países, comenzando por el mío, Guatemala, en donde hay cambios muy fuertes en la política de un gobierno a otro. Ahora, nosotros como institución financiera, usted tiene que pensar que el banco, como tanto el Banco Mundial, más en el caso del BID, nosotros somos una gran cooperativa de ahorro. Los dueños del banco son los propios gobiernos. Nosotros no somos ajenos al gobierno. Somos dueños, de alguna forma los dueños, el gobierno de Panamá es dueño del banco. Entonces, cuando cambian las prioridades de política pública y nos piden, obviamente con sustento, si hay cambios que podamos hacer dentro de los programas, pues los cambios, si se ajustan a los procedimientos contractuales que hay con el país y si tienen una lógica para el cambio, por supuesto que se hacen. Sin embargo, esta no ha sido mi experiencia reciente aquí en Panamá. Hemos tenido mucha fortuna de que prácticamente el programa que se diseñó hace 4 años es el programa que se está implementando ahora, con los desafíos que tiene obviamente implementar un programa como este en medio de una pandemia, ¿no? Esto sí que realmente, como no nos lo esperábamos, ha impuesto desafíos muy fuertes a la ejecución de la programación y de las políticas, pero le diría que veo que Panamá ha entrado a otro estadio y muchos de los programas que empezaron en la administración anterior se han mantenido en esta administración, lo cual demuestra mucha madurez política y consenso en el cambio. Si Horacio Álvarez fuera panameño y tuviera que tomar decisiones ya mismo en el gobierno de Panamá, dígame 3. Bueno, esta es una respuesta muy atrevida, ¿no? De alguien que no es de acá. Pero uno de los temas que sí o sí hay que invertir en Panamá es en la primera infancia. Yo creo que están dando pasos en la dirección correcta con la ley que está en discusión, que se acaba de pasar, de primera infancia. Esa es una tarea pendiente en la primera infancia y atacar ese problema desde que los niños son lo más pequeños es lo mejor. Un segundo tema, y esto mencionaba con el tema que mencionaba la profesora Noemí, con el tema de las brechas, el profesor Escobar, es el tema de la inversión en la población más vulnerable y en la más desfavorecida. Y ahí un llamado de atención, y lo están haciendo las autoridades, porque de hecho pues nosotros lo estamos viendo, es en la inversión en las comarcas y en la población indígena. No podemos seguir pensando en nuestros países, y Guatemala es uno de ellos, donde el 45% de la población es indígena, pensando en que nuestros países van a seguir adelante si seguimos dejando por un lado los derechos
de la población más vulnerable, que han sido la población indígena. Entonces, invertir fuertemente en medidas compensatorias, en programas educativos para la población indígena y más vulnerable. Y otra cosa que mencionaba el profesor, el doctor Escobar, es invertir en los docentes. La medida del éxito de los sistemas educativos de todos los países que han tenido éxitos educativo ha estado en los docentes, en invertir, en mejorar la formación de los docentes que están por entrar y en invertir en mejorar la formación de los docentes que tenemos actualmente. Porque hay que jugar con las dos cosas, con los que tenemos actualmente, con quienes ya están en el frente de las aulas con nuestros niños, invertir fuertemente en su formación continua, y en aquellos en los que no han llegado todavía a entrar al servicio público, invertir fuertemente para que los mejores candidatos a la docencia posibles lleguen a ingresar a la carrera docente y después entren al servicio público. Yo creería que esos son mis tres. Marvin Castillo, ¿cuáles serían sus tres? Bueno, profesor, yo creo que implementar la educación STEAM como política pública en Panamá sería mi sueño. He visto cómo alrededor del mundo esto ha traído un salto y yo entiendo muy bien lo que nos dice Horacio en cuanto a la lectura y eso es una prioridad para el país, pero al mismo tiempo que tenemos los estudiantes que están aprendiendo a leer, también tenemos muchos estudiantes que les interesan la ciencia, la tecnología y la ingeniería, que tienen esas habilidades matemáticas, tienen esas habilidades espaciales, lógicos, espaciales que puedan aprovechar esto. La segunda sería igual que el profesor, igual que el doctor Julio Escobar y que Horacio, creo que la capacitación y la formación docente es una prioridad dentro del futuro de nuestra educación. Y en tercer lugar, pienso de que deberíamos hacer que la informática fuera una parte de la currícula de nuestro país finalmente y que tuviéramos informática en todos los grados, desde primer grado hasta 12º. Esos serían mis tres deseos para implementar. Noemí, ¿cuáles serían sus tres? Bueno, yo creo que tenemos que trabajar en las infraestructuras. Hay que darle una continuidad, mejorarlas de forma tal que los jóvenes puedan completar su recorrido escolar con unas infraestructuras adecuadas que les faciliten ese aprendizaje. En segundo lugar, y yo creo que esto se puede hacer más fácilmente, es cambiar la currícula de la formación docente, actualizarla. O sea, ya tenemos que formar nuevos docentes con una nueva currícula. Y tercero, de manera importante, trabajaría tanto en la formación inicial del docente como en la capacitación continua, para mejorar los que tenemos y para traer los mejores al inicio de la formación docente. Eso es algo que nosotros podemos hacer, que es muy factible de comenzar en este momento. Si no lo hemos hecho, yo sé que hay esfuerzos, pero concentrar los esfuerzos porque esto nos permitiría a nosotros facilitar el recorrido escolar y la finalización de los estudios. Con eso yo estaría tremendamente satisfecha. Parece mentira, pero esto que menciona, bueno, no mentira no, pero a veces tal vez uno no lo dimensiona, pero esto que dice Noemí Castillo de la infraestructura, claro que es fundamental. El ambiente en el que estás dando clases. O sea, cuán hostil es o cuánto favorece que estés bien, el educador y el educando. Sí, eso juega. Don Julio Escobar, ¿cuáles serían sus tres? Bueno, usted tiene una posición que puede ejecutarlas, además. Yo tengo muy similares a las que se han mencionado, quizás en el orden distinto. Para mí, la primera y principal es invertir en los docentes. ¿Qué significa eso? La formación inicial docente. Nosotros necesitamos que nuestras facultades de educación en el país estén entre las mejores, no de Panamá, entre las mejores de América Latina. Significa perfeccionar a los docentes en funciones y significa preocuparnos por su bienestar. Docentes que dan al máximo, alumnos que dan al máximo. La segunda sería cuidar de la primera infancia, nutrición y estímulo. Por supuesto, invertir en los docentes es invertir en esos docentes que van a guiar esa primera infancia, los docentes que saben cómo estimular a esa primera infancia, los docentes que saben cuando hace falta una intervención de nutrición para que sea eficaz y subir de ese 3% de cobertura
en la primera infancia a una cifra que gradualmente acerquemos al 100%. La tercera es distinta a lo que ha dicho la mayoría. Yo pienso que necesitamos un pacto entre los partidos y fuerzas políticas de nuestro país para permitirle a nuestro sistema educativo perfeccionarse, tecnificarse y por tanto dar la continuidad de política que permite esos sistemas de informática, que permite esa continuidad de currículum, que permite ese aspecto socioafectivo del liderado y la comunicación con los padres de familias que haga que el sistema funcione, que tengamos un sistema de educación de primer mundo. Si nosotros queremos entrar al primer mundo, es decir, el bienestar de una sociedad donde las oportunidades existen para todos, nosotros necesitamos un sistema educativo de primer mundo y es casi garantía de progreso social. Le pregunto a los cuatro, ¿ustedes conocen el modelo de las escuelas Febres Cordero? ¿Alguno de ustedes lo conoce? Ligeramente. Sí. Ese es para otro programa. Es para otro programa, así es. Pero es una comprobación que en Panamá se puede cambiar el diseño para beneficio del estudiante y del padre de familia y del educador. Hay dos. Y los resultados se ven. Exactamente. Hay dos ahora mismo. Y hay la voluntad y el deseo, incluso la aspiración de poder tener más. Es un poco que el gobierno quiera dar el paso también. Y fíjate que en ese modelo se combinó la independencia del sector no gubernamental con el sector gubernamental. Esa es una APP clarísima. Una alianza público-privada, pero clarísima. Así es. Esfuerzo gubernamental y esfuerzo privado. Lamentablemente, en el gremio de educadores hay quienes dicen que eso es un modelo de privatización. Parte de ese pacto político es que las fuerzas políticas tengan suficiente amplitud mental y sagacidad para darle una solución a los estudiantes, que no les importa si tenemos luchas ideológicas o no, lo que quisieran es aprender. Así ahí me permito mencionar, profesor, que lo importante no es si es público o privado, es la provisión gratuita de un servicio de calidad. Y eso lo que hemos visto es la provisión gratuita de un servicio de calidad, independientemente de la modalidad de gestión que se utilice para hacerlo. Exactamente. Bueno, este es absolutamente gratuito. $0. Absolutamente gratuito. Y es un esfuerzo, un esfuerzo particular con el gobierno. Gubernamental, no gubernamental, exactamente. Así es. Y $0. Y los resultados se están viendo. Pero bueno, es otro programa que hay que hacer, don Julio Escobar, para hablar más de esos conceptos. Noemí Castillo, muchísimas gracias. Encantada. Un verdadero placer, Edwin, con mucho gusto, un programa excelente, los compañeros magníficos. Me voy muy complacida esta noche. Muchas gracias, saludos a toda la audiencia. Gracias a ti, Noemí. Marvin Castillo, muchísimas gracias, muy amable por darnos este tiempo. Gracias, profesor, y gracias a toda la audiencia. Radio Panamá siempre a la vanguardia en la educación. Gracias. Don Julio Escobar, siempre un gusto tenerlo por acá por Radio Panamá. Muy amable y gracias por darnos el tiempo. Y viceversa, felicitaciones a tu equipo. Saludos a la audiencia, gracias por tenerme. Gracias y naturalmente don Horacio Álvarez, también estamos muy pero muy agradecidos por habernos compartido toda esta información. No, a usted, muy agradecidos con ustedes. Muchas gracias, profesor. Gracias a todo el equipo. Naturalmente, gracias a nuestros compañeros y amigos de Comunica Latam, que nos hemos hecho esta alianza entre Radio Panamá y Comunica Latam para llevarles a ustedes, nuestros oyentes y nuestros seguidores en las redes, este tipo de material con este tipo de invitados para que usted, como panameño, como panameña, o como extranjero que vive aquí y que comparte con nosotros los panameños estas realidades, haga también su propio análisis y llegue usted a sus propias conclusiones con todo lo que ha escuchado en la noche de hoy. Gracias a don Israel, nuestro operador de esta noche. Gracias a Leonardo Grinspa y a Manuel Palomino, que estuvieron en la parte técnica, así como a Kimberly Guzmán. Buenas noches y será hasta la próxima entrega.